7 de la mañana con 22 minutos, estamos ya en los protagonistas de Radio América con nuestro primer invitado, quien está vía Zoom. Le agradecemos mucho la participación otra vez acá en los micrófonos de América del abogado Luis Calero. Él es un experto y es un analista petrolero. Vamos a conversar sobre esto de la concesión de los activos de Petroecuador, si ha comenzado o no. Bueno, abogado Calero, buenos días. Estoy con mi compañero Carlos Murrieta. Soy Nubia Villasís, usted ya nos conoce, nos escucha, bienvenido. Buenos días, Nubia, buenos días, Carlos, gracias por la invitación. Un saludo cordial a los clientes y qué gusto conversar, Miriam, Nubia, sobre un tema realmente importante y que ha estado pasando por abajito, por abajito, y el tema realmente es trascendente, el tema es de suma importancia. Y pues conversemos. Miren, si me permite, comencemos diciendo que la reforma a la ley de hidrocarburos, la reforma hidrocarburífera, que ha estado inserta en esta denominada reforma tributaria, son más de 10 artículos que contiene la reforma petrolera que le he denominado, y yo le he llamado una reforma 3I. Yeah. Y es reforma 3I porque, en primer lugar, es ineficaz, es inconstitucional e inconveniente para los intereses nacionales. Okay. Ineficaz, inconstitucional e inconveniente. Y si me permite, le explico brevemente cada uno de los las 3 I's. De los elementos que conforman las 3 I. Solamente y trataré de ser lo más didáctico en beneficio de nuestros. Recuerdo a nuestros amigos oyentes que la ley entró por el Ministerio de Ley. Cuando hubo la reforma tributaria, hubo todo un capítulo de tema hidrocarburífico que entró por el Ministerio de Ley. Hubo acuerdo de todas las bancadas de quitarlo de ese cuerpo porque no tenía nada que ver en materia tributaria, pero como entró por el Ministerio de la Ley, todas las bancadas pues en su momento abonaron con su inacción hasta que esto ocurra. Y si es verdad, abogado Calero, es de mucha preocupación porque está pasando inadvertido el tema petrolero. Usted está tribuna abierta para que exponga por qué. A ver, miren, la ley de hidrocarburos se dicta en 1971, en el gobierno dictatorial del doctor Velasco Ibarra, 1971. Luego, en 1974, se produce una primera codificación. ¿Qué es una codificación? Es la actualización de una ley original en función de las reformas que se han producido, porque se dicta una ley y esta ley va teniendo reformas mientras tiene vida. Luego, entonces, se produce un sistema legislativo, una opción legislativa que es la codificación, es decir, se dicta nuevamente esa ley, incluidas las reformas, porque caso contrario subsiste la ley y lo que subsisten son leyes reformatorias a su lado, ¿ya? Eso se produce en el 74, una primera codificación. Luego en el 78 se produce una segunda codificación. De igual manera, entre el 74 y el 78 se habían dictado varios. En ese tiempo esa otra dictadura ya no era la dictadura de Velasco Ibarra, luego la dictadura de Rodríguez Lara y luego viene otra dictadura que reemplazó a Rodríguez Lara. Entonces emitían decretos supremos que son equivalentes jurídicamente a leyes. Bien, entonces en el 78 se dicta una segunda codificación, pero del 78 a la fecha, es decir, 44 años han transcurrido sin que se produzca una nueva codificación, pese a que se han dictado decenas de reformas a la ley de hidrocarburos. Entonces hay un mare magnum de reformas, contrarreformas, de derogatorias tácitas, derogatorias expresas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, los señoritos que envían este proyecto de ley no se percatan que, en primer lugar, la ley de hidrocarburos como tal ya no existe. Existe una segunda codificación de la ley de hidrocarburos. En tercer lugar, no se percatan que varias leyes reformatorias a esa segunda codificación no han sido incorporadas todavía a través de una nueva codificación y que por lo tanto subsisten como leyes independientes. Consecuentemente, si querían modificar, reformar, suprimir alguno de esos artículos, tenían que ir a la ley reformatoria y no a lo que ellos denominan ley de hidrocarburos. Mire, de una vez le digo, lo que sucede es que
las compañías que publican, que editan leyes, hay unas 3, 4, yo que sé, 5 en el país, que publican periódicamente leyes. Ellos hacen, para facilitar de sus clientes, una codificación extraoficial. La única codificación obligatoria para todos los habitantes del Ecuador es la que apruebe la Asamblea Nacional y se publique en el registro oficial. Vuelvo a insistir, desde hace 44 años no se ha producido eso. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Se han reformado, entre comillas, artículos de la ley de hidrocarburos inexistentes. Por ejemplo, mire usted, el artículo 139 de esta ley tributaria manda a reformar, dice, sustituyas el artículo 31A de la ley de hidrocarburos. En la ley de hidrocarburos no existe el artículo 31A. Existe en una ley reformatoria y ni siquiera como 31A. Ese fue un método que utilizó la editora, la empresa que publicó la ley. En algún libro. Sí, entonces, y este es importantísimo porque este 31A permite, entre comillas, le permitiría migrar los contratos que tiene Petroecuador, este trato con las privadas, a una forma contractual distinta, este artículo. Y como existen unos 3 más. Es decir, jurídicamente, la reforma es ineficaz porque se lo ha hecho sobre una norma inexistente. El artículo 31A no existe en la ley de hidrocarburos, no existe. Ni siquiera en una ley reformatoria la ley de hidrocarburos. Existe en una publicación privada. ¿Sí? Abogado Calero, ¿qué pasa? Eso está claro que sería ineficiente, sería hasta inconstitucional aplicar algo que no existe. Ahora, pero ¿qué está pasando con los activos de Petroecuador? Recordándonos el campo Sacha, que está a la venta ya, no sé si ya lo vendieron, pero estaba a nivel internacional siendo ofertado. Esta ley, ¿qué estaría permitiendo o qué pudiese suceder con esos casos? A ver, mire, si es que se le ocurriese a alguna instancia de la estructura institucional ecuatoriana, alguna corte, algún tribunal, decir no, fue un error y se corrige con una fe de ratas, pero bueno, digamos, no sería de ratas, sino de lo otro, ¿no es cierto? Mire, si es que a alguien se le ocurriese decir eso está vigente y tiene validez, simple y llanamente, pues bien, vamos a que sería inconstitucional. Ya no solo es que sería ineficaz, porque por arte de la magia de las interpretaciones de bolsillo se dice que está vigente, pues sería inconstitucional. ¿Y por qué sería inconstitucional? Porque se irrespeta la reserva que hizo para sí el Estado ecuatoriano, entre otros aspectos, de gestionar los sectores estratégicos y los servicios públicos. Y la industria hidrocarburífera en sus distintas fases está considerado tanto como sector estratégico como servicio público. Y para ello la Constitución dice deben existir empresas públicas que lo hagan, empresas públicas. Excepcionalmente se permite, en casos establecidos en la ley, se permitiría la participación del sector privado en la gestión de sectores estratégicos o servicios públicos, excepcionalmente. Con esta pretendida reforma lo que se estaría haciendo es un giro de 180 grados. ¿Y a qué iríamos? A que la excepcionalidad sería de la empresa pública y la generalidad de la gestión del sector petrolero sería para las empresas privadas. Por otro lado, se estaría irrespetando la autonomía que la propia Constitución establece para las empresas públicas. Autonomía. No puede quien quiera, así porque sí. Y no solo es la autonomía, sino que tienen patrimonio propio. Y el patrimonio de las empresas públicas es distinto, ¿no es cierto?, de lo que pudiera tener el fisco, de lo que pudiera tener el gobierno central, de lo que pudieran tener los gobiernos seccionales. Tiene patrimonio propio, tiene autonomía económica, financiera, operativa, administrativa, técnica, todo lo que usted quiera, autonomía. Con esta pretendida reforma se estaría eliminando, se estaría soslayando la autonomía de Petroecuador. Lo de Sacha depende, si quieren darle un contrato, como se ha leído y se ha escuchado, si pretenden ir a un contrato de participación,
estarían cayendo en esto que acabo de criticar, en una reforma ineficaz y también en una reforma inconstitucional. Oiga, abogado Calero, buenos días. Carlos Murrieta le saluda. ¿Se acuerda cuando el exministro de Energía, René Ortiz, propuso que Petroecuador reciba capital privado y en el ex gobierno se le negó esa posibilidad? Ahora, con estas reformas incluidas en la reforma tributaria, ¿se da paso a aquello? ¿Qué va a pasar puntualmente con Petroecuador según lo que está establecido en esta ley que ingresó por el Ministerio de la Ley? No está previsto precisamente un artículo concreto que permitiría, que haría viable esta propuesta. Se insiste en algo que viene de las recomendaciones, entre comillas, de los organismos multilaterales, fundamentalmente del Fondo Monetario Internacional. Para ellos la solución es permitir la participación del sector privado en las empresas públicas. Solo que en el caso ecuatoriano, porque en el caso colombiano era factible, en el caso brasileño era factible, en cualquier otro país puede ser factible, en el caso ecuatoriano, mientras tanto no, porque la Constitución establece, obliga que sean empresas públicas de propiedad estatal las que gestionen estos sectores. Si quieren que Petroecuador se convierta en una empresa por acciones, en una sociedad por acciones, por ejemplo, una sociedad anónima, que esa es una sociedad, una de economía mixta, es una sociedad por acciones con participación privada y participación pública. Si eso pretenden, pues claro, tienen todo el derecho de pretender, solo que tienen que hacer un par de enmiendas constitucionales, nada más. Vayan, enmienden la Constitución en el artículo 303, enmienden la Constitución en el artículo 315, 316, y mire, que la Constitución ordena que los excedentes de las empresas públicas, todos los excedentes, van al presupuesto del Estado. En una sociedad por acciones, los excedentes, ¿a dónde van? Una parte al Estado y otra parte a los privados, a los accionistas privados. Hasta por este lado habría que ir a una enmienda constitucional en los artículos relacionados con el presupuesto del Estado. Abogado, ¿y qué pasa con la utilización de la infraestructura de Petroecuador? ¿Estas empresas privadas le van a tener que pagar a Petroecuador? ¿O qué tipo de contrato va a firmar el Estado ecuatoriano para que utilicen su infraestructura? ¿Y qué va a pasar con lo realmente importante, con la producción petrolera? ¿Esos recursos van a ingresar a las arcas del presupuesto general del Estado o se lo va a llevar el sector privado únicamente? Tendría que llevarse el sector privado, comienza por lo último, el sector privado en función del tipo contractual que se hubiere adoptado. Si vamos a lo que conversábamos inicialmente, que migrarían los campos de Petroecuador de momento al sector privado a través de contratos de participación, por ejemplo, en una relación 60-40, 60 el sector privado y 40 el Estado, simplemente el 40% de la producción va para el Estado y el 60% va para la empresa privada. Si vamos por el otro esquema, que quieren la sociedad por acciones y quieren una transformación de Petroecuador a una sociedad anónima, simplemente de igual manera los excedentes que produzcan, las utilidades que produzca esa empresa, una parte va al Estado en el porcentaje que tenga de acciones y la otra parte va para el sector privado. Es decir, que los ingresos que actualmente recibe, que en este momento recibe la totalidad de la renta es para el Estado. Y hablo de renta, ¿no es cierto? Los excedentes como renta, los excedentes que genera Petroecuador, el 100% va al Estado, el 100%. Acá tendría que participar el sector privado a prorrata de las acciones que tuviera en la empresa. Por el otro lado, el patrimonio, yo hacía énfasis hace un momento cuando hablaba de la autonomía respecto del patrimonio. El patrimonio de Petroecuador, sus administradores, y hablo del gerente de la empresa, tiene la obligación legal y constitucional de precautelarlo, de preservarlo. Y no es que parte del patrimonio, usted tiene en el patrimonio activos tangibles, activos intangibles. Activos tangibles, toda la infraestructura que existe, tanquerías, tuberías, bombas, bodegas, edificios, todo, vehículos. Y tiene usted unos intangibles. Por ejemplo, la autorización para explotar campos petroleros es lo mismo que en una compañía de aviación, ¿no es cierto? Las frecuencias
porque una compañía de aviación no puede tener en propiedad ni un avión y todos los puede tener rentados, pero si tiene la frecuencia, eso es lo que le da el valor a esa compañía, las frecuencias. En el caso del sector petrolero, para la explotación petrolera, son estas autorizaciones, son los títulos habilitantes que tienen las empresas para poder extraer el crudo que nos pertenece a todos. Eso le da un valor a las empresas. Y eso es fundamental, es parte del patrimonio. Entonces, no es que así porque sí puede el administrador de una empresa pública tomar el patrimonio y transferirlo a otra persona jurídica, independientemente inclusive que esa otra persona jurídica puede de carácter público. Independientemente de eso, ello podría conllevar a situaciones de peculado. Ahora, abogado Calero, ¿usted conoce hasta el momento que exista alguna acción para deshacer esos artículos que entraron por el Ministerio de la Ley referente al tema hidrocarburífico? Es decir, ¿alguien está tomando alguna acción? Porque es un tema que está reñido, que usted mismo lo ha dicho, está en contra de la Constitución, la misma ley, han reformado algo inexistente. ¿Qué están haciendo al respecto para corregir? Sí, mire, yo tengo entendido que existe más de una acción de inconstitucionalidad presentada en la Corte Constitucional por algunos sectores, pero relacionados con el tratamiento de manera global, claro, de la ley tributaria, no de manera específica respecto de los temas que estoy planteando yo en este momento. Claro que oportunamente debo entender que esto se presentará, dependerá del trámite del desenlace de estas acciones de inconstitucionalidad, porque si de pronto se declara inconstitucional el hecho de que el presidente de la República hubiera publicado en el registro oficial la ley, porque algunos sectores consideran que sí se agotó el trámite en la Asamblea Nacional. En lo personal creo que no, que hubo silencio legislativo. Me parece que tenemos que ser honestos intelectualmente. En lo personal considero eso, que se equivocó la Asamblea, se equivocaron sectores de la Asamblea, simple y llanamente hubo silencio legislativo, y ante el silencio legislativo, simple y llanamente el presidente de la República tiene la opción de disponer la publicación. El problema para mí no es ese. El problema está en lo que acabo de señalar, por ejemplo, para el sector petrolero, para la reforma petrolera. Por ahí habrá que insistir. Mientras se corrige esto, puede durar años, porque ya lo han advertido varios entendidos que en la Corte Constitucional podrá durar años, 5, 10, 15 años allá, como otros temas que han quedado. Hasta eso, hasta que se resuelva, significa que el presidente que esté de turno sí puede, en este caso, cambiar el porcentaje accionario de Petroecuador e ir a la privatización, no a la privatización, sino a contratos mixtos en la generalidad y no en las excepciones como está actualmente. No, es una privatización, y hay que decirlo. Solo que existen privatizaciones totales y privatizaciones parciales. Usted puede privatizar el capital, o puede privatizar la gestión o la administración, y puede hacerlo de manera total o de manera parcial. Pero lo pudiesen hacer. Frente a un proceso de privatización que, en el caso inclusive de la Constitución, utiliza el eufemismo de delegación. Sí, se utilizan eufemismos, pero a la postre son procesos de privatización. Mire, puede hacerlo. Solo que yo creo que empresas privadas serias y honestas se resistirían a participar en un proceso de esta naturaleza, porque ahí está inmersa la inseguridad jurídica, porque se trata de una norma, de normas endebles, de normas inexistentes, normas entre comillas que están flotando y que en cualquier momento algún juez sensato, algún juez que actúe en derecho, las echa abajo. Entonces, ningún inversionista, creo yo, serio y sensato, excepto aquellos que están pescando, estos que son unos golondrinas y que solamente están a través del tráfico de influencias, digo, con excepción de ellos, los serios, los sensatos, no van a participar en procesos que pongan en riesgo su inversión. Pero, abogado Calero, igual sería negocio para ellos, porque simplemente demandan al Estado ecuatoriano y cobran grandes indemnizaciones. Acuérdese que el presidente Guillermo Lasso aprobó recientemente esto en el CIADI, y a Ecuador le toca pagar millonarias sumas de dinero por estos líos. Entonces, más bien es negocio para ellos que les queden contratos que firmaron, que se los bajen, porque cobrarían indemnizaciones muy grandes.
Claro, pero eso no puede ser un obstáculo, no puede ser un óbice para que no se actúe en derecho y se actúe con entereza, ¿sí? Hay esa posibilidad y siempre la existe, aún actuando en derecho hay esa posibilidad. El esquema, las relaciones internacionales económicas y políticas han impuesto ese mecanismo. Mire usted, en el caso de Occidental se actuó en derecho por parte del Ecuador, porque simple y llanamente la compañía violó el contrato, violó la ley al transferir participación en el contrato sin autorización previa del ministerio, y sin embargo terminaron después de casi 20 años ganando un arbitraje. El Ecuador actuó en derecho. Es más, el propio tribunal reconoció que efectivamente la empresa había violado la ley que el Ecuador había aplicado, solo que esa ley era demasiado dura. Claro, pero es que era demasiado exagerada. No tenemos un procurador que defienda bien al Ecuador. Mira como dejó perder unos casos y tocó pagando abiertamente, prácticamente dio para pagar indemnizaciones. Pero bueno, ojalá que mejore la calidad de nuestras autoridades, ¿verdad, abogado Calero? Le agradecemos mucho su participación. Es el abogado Luis Calero, analista petrolero. Se nos quedan otros temas en agenda. Lo vamos a invitar por el tema de la subida del precio del barril de petróleo, que está sobre los $90. Nos gustaría saber si de verdad hay dinerito que se quedaría acá, y también porque cuánto está estipulado en el presupuesto general del Estado. Lo invitamos la próxima semana para estos temas, abogado. Sí, buen día. Está bien, siempre a las órdenes. Un gusto conversar con ustedes. Gracias, buenos días. 7:43.